Nosotros somos el equipo número 1, que está conformado por Basilio Ruiz, Ángela Mariani, García Sarmiento Frida, Montejo Orocio Nayeli Estefanía, Solís Pérez Zoila Patricia, Villegas Martínez Valeria. Bueno, mi equipo es el equipo 4, que está conformado por Freddy Jair Santiago López, Uriel Olea Morales, Azul Bustamante González, y yo, pues su servidora, Hannibal Sánchez Bautista. Nosotros somos el equipo 7 y mi equipo está conformado por González Juan Gabriel Izanami, Torres Sánchez Fernando y una servidora, Montesinos Flores María Alejandra. Nosotros decidimos hacer un video colaborativo de la práctica 3, capacitores y capacitancia. Hola, nosotros somos el equipo 4 y en este video realizaremos el experimento 3, capacitores y capacitancia de la materia de electromagnetismo. Bueno, inicialmente un capacitor es un elemento capaz de almacenar energía en su campo eléctrico. Está compuesto por dos placas y almacena carga eléctrica. Por su parte, la capacitancia es la medida de las cargas en una placa del capacitor y la diferencia de voltaje entre las dos placas. La capacidad eléctrica, también conocida como capacitancia, se mide en Faraday. Es por eso que el objetivo de esta práctica es comprender el concepto de capacitancia, los factores eléctricos y físicos de los cuales depende. Asimismo, observar las características eléctricas de algunos materiales, esto con ayuda de ciertos experimentos que mostraremos a continuación. Esto mediante una herramienta digital llamada Proteus. Este es un software de automatización de diseño eléctrico que permite la simulación en tiempo real de sistemas completos basado en un microcontrolador, beneficiando así al principiante en temas de circuitos, permitiéndole comprobar la funcionalidad de su sistema empleado y su complemento previamente antes de llevarla a cabo de manera práctica o de manera directa. Bueno, a continuación presentaremos el procedimiento llevado a cabo en cada experimento de la práctica. Bueno, vamos a comenzar más que nada poniendo el planteamiento del problema. Bueno, aquí pues consiste básicamente en conocer la importancia fundamental que cumplen los condensadores en nuestra vida diaria, por lo cual antes que nada es necesario conocer aquel proceso de carga y descarga que sufre este componente eléctrico. Para ello pues se hará un previo análisis de cómo ocurre en este proceso fundamental, para así explicar de manera objetiva y precisa aquel fundamento, no sin antes conocer ciertos conceptos previos sobre ese componente, así como los diversos tipos que existen en la actualidad. El objetivo de esta práctica es comprender el concepto de capacitancia y los factores eléctricos y físicos de los cuales depende, al igual que estudiar las características eléctricas de algunos materiales. El plan de investigación sería que un condensador o un capacitor es un dispositivo utilizado en electricidad y electrónica, capaz de almacenar energía sustentando un campo eléctrico. Aunque desde el punto de vista físico, un condensador no almacena carga ni corriente eléctrica, sino simplemente energía mecánica latente. Al ser introducido en un circuito, se comporta en la práctica como capaz de almacenar la energía eléctrica que recibe durante la carga, a la vez que la cede de igual forma durante la descarga. Y la capacitancia es la capacidad de un componente o circuito para recoger y almacenar energía en forma de carga eléctrica. Siempre es un valor positivo y podemos entenderla como una medida de la capacidad para almacenar cargas eléctricas de Yo diré sobre los materiales para realizar la práctica físicamente.
Los materiales son libreta de apuntes, lapicero, 2 trozos de papel de aluminio de 20 por 22.5 centímetros, trozo de plástico delgado, alambre de cobre del número 18 de 5 centímetros cada uno, tijera, multímetro con rango de capacitores, batería de 9 voltios con terminales, un protoboard, cinta adhesiva transparente, capacitores electrolíticos de 16 voltios y 47, capacitor electrónica de 10 voltios y 100, capacitor cerámico de 22, capacitor cerámico de 100, resistencia de 330 ohms y medio watt, un alambre al número 22, pinza de corte y de punta, diodos de LED de cualquier color. Nosotros lo realizamos por un simulador con la ayuda de una computadora, que el simulador se llama Proteus. A continuación les voy a mostrar el simulador del experimento 1. Este es el simulador de Tinker. Aquí es el experimento 1. Se utiliza la batería de 9 voltios, un capacitor, 2 LEDs, una resistencia y 2 pulsadores. Es el experimento 1, ¿no? Lo que quería hacer, o lo del 3. Ajá. Porque desde un inicio les dan el A y el B. Y hay que calcular, sí, la distancia de separación. Ok. A ver, regresando a la primera parte de ayer, que decíamos que da una distancia muy grande. A 9.03. O sea, es 9.03 por 10 a la menos 7 metros. Tampoco a mí me dio 8.47. Ah, chingado. Ahí lo voy a meter, ¿no? Ay, espérate. Creo que estoy mal yo. Sí, 8.4. 47. Midiendo las dimensiones físicas de la placa conductora, la separación del conductor y el valor de la permisibilidad del aire, calcula teóricamente la capacitancia. Aquí se puede reducir a micro.
Ok, ahí quedaría. ¿Qué parte sigue, chicos? La 4. No te sirvió nada lo que te mandé, de la 4. Pues nada más es checar cómo va a variar la capacitancia cuando se modifica el área. Y pues que tomen sus apuntes. Ok, a ver, alguien que dé un área y una separación en metros. A gusto. Aquí en 10 metros cuadrados. Bueno, que sean. Ok. El área puede ser 0.04 metros. Cuadrados, sí. Una Ok, la separación distancia. más chica que esa. Pone 3. Ok. ¿Cuánto daría eso? Vamos hablando que es ¿Cuál es la? 0.0. Me da 1.18 por 10 a la menos 10. ahora que sea un poquito más grande. Vamos a ver. Ahí quedaría como por 10 a la menos 9, menos 8. ¿Quién se va a ayudar? Queda así igual 1 por 18 por 10 a la menos 10. Igual, pero ya con variando. Sí, así como lo pusiste, así, así. Pero ahorita ya lo modifiqué. Pues sí, así como lo modificaste, así, así. Así como lo Cabrón, tienes. no varía mucho. Vamos Es a que nomás estás quitando poner, ceros y ya. Pues no. vamos a ponerle menos. Así. O sea, si quieres que te varíe, quítale, o sea, pon en distancias, pon 0.3 y Ya, 0.4. sí, porque ahí, entonces, ¿cuál sería la conclusión de ahí? Entre más chiquita, entre más chica el área junto con en el primer caso sería que entre más chica el área junto con la separación, la capacitancia va a ser un poco más, más chica, ¿no? Porque uno se da cuenta en el por 10 a la menos 10. Entre más grande sea el área y la separación, pues la capacitancia se va a elevar o se va a hacer un poquito más grandecita. Ah, no miento, es al revés, qué pendejo. Pero ahorita lo voy a poner aquí.
Entonces en eso se concluye la parte 4, ¿no? De que preguntaba que al variar estas dos, ¿qué era lo que va a suceder con la capacitancia? Si es más chica, pues la capacitancia es un poquito más grande. Si es más grande, tanto el área como la separación va a ser más chica, la capacitancia, y nadie pierde. Ahí les puse las notas. ¿Qué más faltaría? Parte 5, pues ya no. Ese 5 se descarta, ¿no? Porque tiene que ser físico. Sí. Ah, ok. Pues ya, ¿no? Repite el paso anterior. Pues sí, ya sería todo. Los materiales, ¿cuántos pide? Pues nada más simularlo, ¿no? Ajá, la simulación nada más. La que había ¿Tienes hecho. ahí? Sonado, ¿no? Oh, bueno. Y me encendió el foquito. Ah, sí, ahí está. Ah, hombre, ya se cosió esta cosa. Ya, entonces nada más quedaría ser primero. Sí. Ah, ok. Sí, ahí está la batería que pide de 9. Aquí ayer, ya, ¿se acuerdan que les había comentado que buscaran que se asemejara el capacitor para que lo pusieran? De que no, pues es un capacitor, que lo buscamos en la librería con el modelo tal, ¿no? No así como esos modelos. Pero pues aquí ya con ponerle que es un capacitor que trabaja 16 volts, pues ya. Y lo más relevante del circuito, pues es de que efectivamente tras transcurrir unos segundos en el cual se energiza el circuito, se tiene que cargar el capacitor. ¿Para qué? Para que dé paso a la segunda rama del circuito y pueda encender el LED. Es lo más relevante de aquí. Pues el capacitor lo que va a hacer es que se cargue con esos 9 volts para que pueda dar el impulso a ese LED y se encienda. Así en pocas palabras. Y ahí todavía se sigue cargando, aquí lo pueden ver. Tiene que llegar hasta 9 para que... Pues ya sí queda, ¿no? Sí, ya se detuvo en 8.9, tiene que llegar a 9. Ok. Sí, quizás no llegue ahorita por las resistencias, por lo que les decía de que consumen leve. Ya. Sí, ya me veo como muy lento. Sí, por lo mismo de que las resistencias consumen y pues el capacitor gana Ah, ok. energía. Se supone igual que si lo desconecto se tiene que apagar el LED, pero hace ratito estuve intentando, pero no se apaga. Ah, ya. Pero bueno, eso ya. Se va desenergizando, sí. Ah, pues aquí está el ejemplo del que no se pudo ver con ¿no? Preguntaba qué sucedía. No, pero la pregunta del PDF, que qué sucedía si se desconectaba. ¿Qué pasaba cuando pues se tiene que descargar el capacitor para que se apague? Ese es en teoría. Sí. Pero ya hace ratito lo intenté, pero no se apagó, quién sabe por qué. Pero esa es la teoría de que lo desconecta y tiene que desenergizar el... Dice... Ok. Primera parte. Mine los 4 capacitores que solicitamos. Ok, 30. Con un valor de capacitancia de 22 picofarados y la batería de 2 volts.
En el número 3 menciona que una vez construido alimenta el circuito. Ok, eso ya se tiene. Transcurridos unos segundos, pues simplemente desconectar esa alimentación y ver qué sucede. Ok, ¿qué sucede? Pues se va a apagar el foquito. Pero pues en el circuito vamos a tener un LED, pues para hacerlo encender con ese mismo voltaje. Cuando se simula, tenemos un switch. Lo que vamos a hacer es energizarlo, simple, y se van a dar cuenta que va a encender. Pues sí, porque ya está mandando voltaje a la primera malla, llega al capacitor, este se va a cargar y va a mandar entonces así a la segunda malla para que pueda encender nuestro LED. ¿Qué va a pasar? No, nos pregunta que qué va a suceder si se desconecta esa alimentación. Pues simplemente nuestro switch, si nosotros lo deswitchamos o lo desconectamos, pues se va a apagar. ¿Por qué? Porque pues simplemente llanamente no vamos a tener alimentación. Y la segunda sería porque se va a descargar el capacitor. O sea, esos van a ser los dos casos que vamos a tener. Para energizar primero el LED, pues es tener una fuente que nos alimente y que se cargue el capacitor. Y inversamente, ya para la pregunta que qué va a suceder, pues simplemente se va a descargar el capacitor y pues ya no vamos a tener fuente que alimente el circuito. Ahí quedaría esa tercera. Luego dice el 4, ¿no? Repetir el procedimiento anterior, pero ahora utilizando los capacitores de 100 picofaradios. O sea, ya es alterarle los faradios. Y ese 100 con las mismas resistencias. Pero aquí dice, en el caso que los capacitores electrolíticos observan la polaridad, pues no va a suceder gran cosa. Va a ser lo mismo con los diferentes. A ver. Voy a traerme. Ok, sí, lo que les decía, ya en el paso 4 ya va a ser la misma tirada. Ya no va a importar ya la diferencia del valor que se le aplique a la capacitancia, ya para agregárselo como extra. Pero van a ser lo mismo, o sea, aquí al estar el circuito, algo que no recordaba, que va a tener un cierto voltaje almacenado, porque digo, los capacitores van a almacenar, ¿no?, una cierta parte, pero al conectarlo ya con la rama de la batería o el voltaje del 9, se pueden dar cuenta que, pues sí, ¿no?, ahí se está ganando de almacenar esa misma energía y por eso se eleva, ¿no?, para poder encenderle. Ahí se ve un poquito más claramente de que con el voltímetro parte de 3.6, cuando se switchea, pues se eleva a 9 volts. Las resistencias, le pusiste esa cantidad, ¿por qué? Porque en la tabla de tus materiales lo marca, y aparte en el punto 2, que construyes ese mismo circuito, pero en el protoboard utilizas ese tipo de resistencias. Pero en los materiales dice 3 resistencias, una de 330 ohms, una de medio watt, y luego dice una de alambre el número 22. Igual por sí, dice 3. A ver, una idea en dónde conectar la tercera. Es que por eso... A la parte de abajo donde está el LED, abajo de la resistencia 4. Pero pues ya irías de regreso del circuito y ya no tiene caso.
No habrá solo una tercera. A menos que la alargues otro poco y pongas otra resistencia ahí. Con la Podría ser, sí, sí, sí. Serían en serie porque vale lo mismo. Vamos a ver si explota. Uy, sigue siendo lo mismo. Por ahí debería ir una de medio igual, como dice la Diana. Sí, ahí ahí sí puede, aquí se puede hacer, igual lo pueden agregar como extra, ¿no? De que se pueden decir de que colocaron esas dos resistencias en serie. ¿Por qué? Porque pues el voltaje se suma. Porque si colocáramos las resistencias en paralelo, o sea, una acá y la otra acá, ahí sí el voltaje se queda igual. O sea, también eso es de destacar que al menos si se dejan así, supongamos un voltaje de que está pasando de 9, con esa resistencia se estaría sumando. Les quiero preguntar que si al cambiar el capacitor, lo que cambia es la potencia o si se prende o apaga el LED o... Mismo en el 4, en el experimento 1, en el 4, de modificar las características tanto del área y la separación. O sea, sí va a haber una variación en... A ver, pero aguanta que me... Sí, sí, el capacitor. Sí, es que dependiendo si variamos ya por diseño, va a ser el tipo o la capacitancia como tal que va a guardar el capacitor. O sea, la energía que va a conservar. Solamente así se va a variar. Porque aquí supongamos, yo ya lo tengo en 47, pero aquí es como si yo fuera a un lugar y compro, dígame, un capacitor de 47 picofaradios y ya. Pero tú ahorita lo que te interesa es de cómo variarlo, ¿no? Pues variándolo en ese aspecto por el área de separación que hay entre aquí y aquí y por el área de las placas, o sea, por diseño. Vamos a lo mismo. Así vas a hacer tú variar un capacitor. Y pues ya aquí en simulación, pues simplemente le colocas cualquier número, ¿no? Como resultado final se construyó el circuito que acabas de ver, y lo más relevante del circuito es que tiene que transcurrir unos segundos en el cual se energiza o se carga el capacitor para que dé paso a la segunda rama del circuito y puedan encender el LED. Y como resultado se obtuvo, entre más chica es nuestra área, así como separación entre placas por diseño de nuestro capacitor, tiende a tener una capacitancia más grande, y entre más grande es nuestra área, así como la separación entre placas por diseño de nuestro capacitor, tiende a tener una capacitancia más chica. Del experimento 1 podemos concluir diciendo que los capacitores pueden conducir corriente continua durante solo un instante, por lo cual podemos decir que los capacitores para las señales continuas es como un cortocircuito, aunque funcionan bien como conductores en circuitos de corriente alterna. Es por esta propiedad que son considerados dispositivos muy útiles cuando se debe impedir que la corriente continua entre a determinada parte de un circuito eléctrico. En conclusión, los capacitores son un componente esencial en el diseño de la electrónica. A lo largo de los años se ha desarrollado una amplia gama de tipos de dispositivos con diversas características que hacen que algunas tecnologías de capacitores sean particularmente adecuadas para las aplicaciones. En conclusión, un capacitor es un dispositivo pasivo utilizado en la electricidad y en la electrónica. Es capaz de almacenar energía sustentando un campo eléctrico. Pero, ¿qué sucede si desconectas la fuente de alimentación? Bueno, el switch se apaga, para empezar, porque claramente no tiene una fuente de energía y por lo tanto el capacitor no funciona.
conclusión, los capacitores son un componente esencial en el diseño de la electrónica. A lo largo de los años se ha desarrollado una amplia gama de tipos de dispositivos con diversas características que hacen que algunas tecnologías de capacitores sean particularmente adecuadas para las aplicaciones específicas. Para los diseñadores, adquirir un buen conocimiento práctico de los diversos tipos, configuraciones y especificaciones es un esfuerzo que vale la pena para asegurar la elección óptima. Bueno, por último podemos concluir que estos experimentos nos ayudó mucho a comprender los conceptos de capacitor y capacitancia, así como la obtención de la misma y también la obtención de la distancia. La experiencia entre nosotros fue que aprendimos juntos conforme hacíamos la práctica, ya que analizamos cómo se comportó cada circuito y el voltaje que tuvo cada uno de ellos, de tal manera que esto influyó en la obtención de resultados que mostramos en el reporte de plan. Por último, podemos mencionar que es de gran beneficio la aplicación de un simulador que nos brinde una idea de la funcionalidad del sistema empleado para así no equivocar su aplicación directa. Por otro lado, mediante todo eso pudimos tener un amplio conocimiento sobre el tema principal y su aplicación. Gracias.